Bueno, lo primero, daros la bienvenida. Yo soy Marta Prieto, soy la editora de Sixto, y quiero agradeceros a todos vuestro tiempo y daros la bienvenida, como digo, a la presentación del libro, a la presentación oficial del libro, ¿no? Porque tenemos el placer de tener a Sixto Paz. Es un autor prestigioso, además prolífico. Este es su libro número 20. Él es peruano, vive en Lima, aunque viaja por todo el mundo, pues ha venido específicamente durante el mes de junio pues a un montón de eventos por toda España y a presentarnos este magnífico libro que es el protagonista de la tarde, sobre todo él, ¿no? Entonces, en fin, supongo que conocéis a Sixto, pero me gustaría hacer una presentación, digamos, un poquito más formal de él. Sixto es de formación, es historiador y arqueólogo. Vais a verificar por vosotros mismos que no es como aquellos que estudiamos Derecho y luego no sabemos nada. Es historiador y arqueólogo ejerciente, y además un pozo de sabiduría en todo lo que respecta a civilizaciones antiguas. Él lleva 43 años concretamente viajando por todo el mundo, viaja anualmente a más de 20 países. Su labor es la de expedicionario, investigador y divulgador de todo el tema de civilizaciones antiguas, estudio de misterios por todos los sitios pues, interesantes del mundo. Él da conferencias, como digo, por todos los países. Para decirlo bien, voy a coger la chuleta, en foros tan prestigiosos como Naciones Unidas, la Sociedad de las Américas, la Universidad de Columbia, la Universidad John Fitzgerald Kennedy, Montreal, Complutense de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, en todos los foros donde estos temas interesan, pues él está. Y para mí es un honor tenerle como autor de Colima. Publicamos el año pasado su libro número 19, que también lo tenemos aquí para vosotros si os interesa, Relatos de otra realidad. Y bueno, pues como digo, tengo el lujo de contar con él como autor para su primera novela. Como veis, es un volumen considerable que esperemos que no sea el último, porque alguien me decía, ¿cuál es el libro? Un invitado que tenemos que, en fin, recoge un poco todo lo que sabe Sixto. Digo, no hay libros suficientes de los que ha escrito y los que le quedan por escribir para recoger todo lo que sabe Sixto. Entonces, creo que este ejercicio, el ejercicio de novelar esta sabiduría, en fin, creo que tiene mucho sentido. A mí me parece que la novela, en fin, para ser una primera novela, y en todo caso, aunque no lo fuera, es fenomenal. O sea, está muy bien, digamos, muy bien armada. Y sobre todo lo que tiene interesante es que vais a ver que en ficción, trabajando la ficción, que es un terreno cómodo para hablar de cosas, a veces pues lo vamos a llamarlas inquietantes o distintas, no tiene, en fin, tiene todos los elementos de una novela súper interesante, porque la novela se desarrolla fundamentalmente, aunque hay otros de muchísima información, en 3 escenarios geográficos muy importantes, como son Perú. Él es peruano y pues podéis imaginar que es experto pues, en todo lo que son civilizaciones incas, etc. La isla de Pascua. Sixto ha ido 9 veces a la isla de Pascua, sabe muchísimo. Y luego también una zona que es mágica y prodigiosa, que es la que, de donde viene el título, creo que es un título irresistible, no sé para vosotros el título de la novela, a mí cuando me dijo el próximo libro se va a llamar El Santuario de la Tierra, sentí una atracción irresistible simplemente como concepto, ¿no? Pues este último escenario es la zona del Amazonas y la zona del Paititi, que ahora os va a contar él qué significa todo esto, es el lugar de leyenda. Entonces, digo, articulando estos 3 escenarios, pues hay un recorrido sobre civilizaciones antiguas, un recorrido histórico, cultural, también un recorrido, si queréis, pues sobre el misterio y sobre algo, es una novela de grandes revelaciones, porque sobre algo, en fin, que a todos pues nos interesa, que es, él es un investigador, como digo, en fin, prodigioso del origen de la humanidad, conectado con el presente, quiénes somos ahora como seres, como especie, y más interesante todavía, hacia dónde vamos en el futuro. Pues todo esto, ni menos ni más, está en este delicioso libro de lectura amena y súper interesante. En fin, lo vais a descubrir con las palabras de Sixto, y os invito a relajaros, a disfrutar, y gracias a todos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias a Marta Prieto por esta presentación. Pues ciertamente Confucio hace más de 2500 años atrás decía: una imagen vale más que 1000 palabras, pero una imagen sin por lo menos una palabra tampoco está de más. Así que quería en esta ocasión hacer la presentación del libro apoyado en ciertas imágenes para que ustedes de alguna manera se compenetraran con los lugares que se mencionan en este libro.
el libro El Santuario de la Tierra, todo nos va llevando directamente hacia el Madre de Dios. El Madre de Dios es un departamento del Perú colindante con el Brasil. Uno piensa que en pleno siglo XXI ya no hay lugares vírgenes, lugares inéditos, lugares que todavía puedan ser explorados ya porque realmente resultan desconocidos. El Madre de Dios todavía en gran parte de este territorio es totalmente virgen. Hace poco nomás se informó de la existencia de grupos de no contactados, de gente que vive como hace 50.000 años atrás, completamente desnudos y que no han tenido jamás contacto pues, con la civilización. Entonces, para que ustedes se den una idea, en esos lugares hemos estado con permiso del gobierno, con el permiso de las comunidades indígenas, acompañados también por las comunidades indígenas en estos lugares increíbles. Pues Sixto Paz Wells es más conocido a nivel mundial por el fenómeno OVNI, porque mi padre investigaba todo este tema ya desde antes que yo naciera. A la edad de 17 años, como muchas personas, tenía esas inquietudes de responder las preguntas, ¿no? Esas preguntas básicas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo del tema OVNI, o sea, mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en sus ratos libres investigaba el tema de los OVNIs. Entonces, mis hermanos y yo nacimos en un ambiente favorable a todo este tema. O sea, él desde muy pequeño siempre nos explicó las posibilidades de vida en el universo. Y yo lo tenía eso como aparcado a un lado, consideraba que sí. Lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Pero me inquietaba más poder entender realmente el sentido de la vida y el propósito del por qué nos encontramos en este planeta. Así que mi padre fue invitado a dar una conferencia, una agrupación yoga, fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación a los 17 años. Pensando que de pronto a través de la meditación encontraría la respuesta. Encontré mucha paz interior, pero no precisamente las respuestas que buscaba. Al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el periódico que hablaba de sonido del espacio, del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación de estos sonidos, buscando probables mensajes, señales inteligentes del espacio exterior. Mi padre organizó una conferencia, fui acompañándolo y me encontré con una persona muy interesante, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, que disertó sobre el tema de la telepatía y la posibilidad que seres de otros mundos pudieran no solamente estar llegando a la Tierra con naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. En ese momento yo dije, de pronto ellos tienen la respuesta a mis preguntas. Y por ello, de regreso a la conferencia, con mi madre y mi hermana, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Fue como jugando. Hicimos meditación, lo que había aprendido en la yoga, y al cabo de unos 15 minutos, una meditación muy profunda, me vino a la mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, los mismos ojos que años más tarde pues, encontraría en las estupas del Tíbet, del Nepal, de la India. No eran los ojos de Buda ni de los bodhisattvas, eran los ojos realmente estos seres, pero era lo primero que se venía a la mente. Un mensaje que decía que ellos querían comunicarse con nosotros. Repetimos este experimento con un grupo de amigos, pedimos una prueba, se nos dijo que fuéramos al desierto al sur de Lima, y ocurrió lo que nadie se hubiese imaginado. Detrás de los cerros se iluminó en la noche, como si fuera de día, y salió un objeto que se colocó encima de todos nosotros, y todos captamos en ese momento, cuando teníamos el aparato a unos 80 metros de altura, un objeto en forma de disco, lleno de luces, giraba sobre sí mismo. Todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. Si todo esto hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que ese año, Juan José Benítez, JJ Benítez, periodista de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de este grupo de jóvenes que decíamos tener contacto extraterrestre. Él nos acompañó al desierto y tal como nuestros mensajes lo decían, iban a aparecer, él vio dos objetos voladores no identificados haciendo evoluciones en el cielo y esto lo impactó, lo impresionó tanto que regresó aquí a España,
pues lo publicó a través de una serie de artículos de la Gaceta del Norte, lo declaró también a través de Televisión Española y publica su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés, que hizo que nuestro grupo fuera conocido a nivel mundial. Pues a lo largo de 43 años creo haber encontrado las respuestas a mis preguntas. ¿Quiénes somos? Somos polvo de estrellas, somos simiente estelar. A lo largo de la historia planetaria, podríamos decir que hemos sido sembrados en este planeta. Estos seres que vienen desde tiempos, o sea, desde distancias enormes y a lo largo de toda la historia planetaria, estos seres realmente no es que sean parecidos a nosotros, nosotros somos parecidos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos han intervenido a lo largo de toda la historia humana. Somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, ese eslabón perdido está en las estrellas, pues la historia de mañana no tiene ni pie ni cabeza. Eso es lo que somos, siembra de vida extraterrestre, de donde venimos, del cosmos, y algún día tendremos que volver hacia allá para reencontrarnos con nuestros progenitores. Y tenemos una misión, tenemos un rol, y eso también es lo que hemos venido como grupo entendiendo a lo largo de estos 43 años de contacto. Durante estos 43 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. La última vez que invitamos a la prensa fue en el mes de julio del año 2014. Periodistas de Televisa y de varios medios de comunicación de México nos acompañaron a un lugar público, un lugar abierto, como es en este caso las pirámides de Teotihuacán, o sea, un lugar realmente donde van miles de turistas todos los días. Y allí, delante de todos esos miles de turistas, 55 personas, gente que hace meditación junto conmigo ahí en México, nos pusimos a meditar y estaban ahí los periodistas y ellos pudieron atestiguar, el vídeo está colgado en YouTube, aparecen 6 objetos haciendo evoluciones a plena luz del día, entre las 10:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Lo interesante del vídeo no es tanto las filmaciones, que ahí están, sino el testimonio de los periodistas, de cómo va cambiando. Cuando ellos llegan, pues naturalmente con mucha ironía, sarcasmo, dicen, bueno, Sixto Paz nos ha dicho que algo va a pasar, quién sabe. Pero al final del vídeo ellos dicen, es que fueron 6 objetos, esto fue increíble. Ahora, ¿qué es lo que se ha podido mostrar durante estos 10 convocatorias a la prensa a lo largo de 43 años? Primero, que no estamos solos. Segundo, de que estos seres realmente vienen observando a la humanidad a lo largo de toda la historia planetaria. Y ellos no van a hacer por nosotros lo que nosotros podemos o debemos hacer por nosotros mismos. Lo interesante es saber de que si estos seres han logrado pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Hace un mes y medio me encontraba dando conferencias en Chile. Estaba en La Serena y fuimos al Valle del Elqui, que es una zona realmente de mucha observación ovni. Entonces hicimos una convocatoria a la gente que quisiera acompañarnos, dimos conferencias en todas las comunas o comunidades que hay en las poblaciones, y realmente pues allí en Chile hay una comisión de investigación del fenómeno ovni, ¿no? Integrada por científicos, integrada por los militares. Así que hay una movida muy interesante con respecto al tema ovni. Estando nosotros allí con la gente en el Valle del Elqui, pues tuvimos avistamientos a plena luz del día. Todo el mundo lo vio. Y esto salió después en los periódicos. El objeto está aquí. Bueno, aquí tengo. Es un cilindro que está ahí. Recuerden que hay 167 formas diferentes de objetos. O sea, en forma de esfera, en forma de disco, en forma de cilindro, los hay en forma de diamante, a la delta, hay naves piramidales totalmente antiaerodinámicas, hay objetos rectangulares que parecen alfombras voladoras y nos recuerdan esos mitos y leyendas árabes, persas e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Aquí está el objeto. El Valle del Elqui es una buena zona para el contacto extraterrestre. Sixto Paz revive el tema de los extraterrestres
coincidencia, avistamientos ovnis marcaron visita de Sixto Paz al Valle del Elqui. Bueno, y precisamente ahora, en el mes de agosto, hay un programa de televisión que se llama La Hermandad de Chilevisión. Me han invitado, y ya que me invitaron, también yo los he invitado a ellos para que hagamos una salida con periodistas en Chile. Es la 11ª convocatoria de la prensa. Ahora, el mensaje de invitación no lo recibí yo solo. Hicimos unas salidas de 60 personas en los grupos de contacto, y de las 60 personas, 12 personas recibimos la convocatoria, no solo yo, así que el mérito es compartido. Y pues ahora que tuve la oportunidad de estar invitado en el programa de Miguel Blanco, Espacio en Blanco, pues Miguel me dijo, ¿y cuándo me vas a invitar a mí? Pues vente a Chile con nosotros. Ahora no puedes negar de que no hay una invitación, ven. No, pero es que tengo que hacer, ahora te estás echando tú atrás. Mira, no hay ningún problema, si tú no puedes ir porque tienes otro compromiso, envía a alguien. Tú debes tener muchos amigos en Chile y a nivel mundial que podrían ir en tu reemplazo y en tu nombre. Que vengan. Entonces va a haber un encuentro pues, en el Parque Nacional Los Cipreses. Y es un lugar donde hemos tenido ya encuentros, experiencias muy interesantes. También hace cuestión de 3 semanas atrás me encontraba por 9ª vez en la isla de Pascua. Ustedes saben, la isla de Pascua se encuentra a 3.789 kilómetros de las costas de Chile. Y está como a 4.000 kilómetros del archipiélago de la Sociedad, o sea, de Tahití, de Rayatea, de Bora Bora. O sea, está a mitad de camino en ninguna parte, ya, y en medio de la nada. Realmente uno de los lugares más aislados del planeta, o sea, valga la redundancia con respecto a una isla. Pero realmente está lejos de todas partes. Y es extraño que entre el siglo III y IV de la era cristiana, un grupo de maoríes hayan abandonado la isla de Hiva, una legendaria isla Hiva. Hoy se habla en las Islas Marquesas de Nuku Hiva, pero que hayan abandonado esta isla para venirse a un lugar tan pequeño, tan aislado, y sobre todo porque en el camino habían cientos de islas más grandes, más hermosas, que los hubieran acogido fácilmente. Eso ya de por sí es bastante extraño. Pues el chamán de ellos, Jaumaca, recibió en sueños de parte de su dios Makemake que tenían que trasladarse a su tierra prometida, y era precisamente este lugar. Fuimos aquí hace unas 3 semanas con gente de Travel Channel para filmar un documental de este canal que va a estar saliendo en el mes de octubre, y fueron 3 días haciendo filmaciones con ellos. Luego ellos se marcharon y me llegó un grupo de unas 20 personas que querían venir a meditar conmigo, recorrer la isla, y dentro de estas personas estaban 3 miembros de la televisión del Canadá, entre ellos el señor Robert Freeman. Y bueno, ellos querían ver qué pasaba cuando un grupo de personas que afirma tener contacto extraterrestre se pone a meditar en un lugar tan especial, tan extraordinario como es la isla de Pascua. Aquí lo que estamos viendo nosotros es una isla que, como les digo, es muy pequeña, 163,5 kilómetros cuadrados. Es una isla volcánica. Tienen el volcán aquí, el Ranocao. Este es el volcán Manguterevaca, es un volcán tipo escudo, de esos que en vez de crecer hacia arriba, se crecen hacia los lados. Y en esta otra punta se encuentra el volcán Poique. 3 volcanes principales, la isla tiene forma triangular, 70 conos volcánicos repartidos a lo largo de toda la isla. Ya ningún volcán está activo, porque con el desplazamiento de la placa de Nazca ya se ha perdido el contacto entre el magma y estos volcanes. Así que ya no hay actividad volcánica. Es interesante porque la isla es tan pequeña que no hay ríos, pero llueve tanto que el agua se acumula en el interior de los conos volcánicos. Entonces de ahí sale el agua dulce con el cual bebe la única y pequeña población que tiene la isla de Rapa Nui o la isla de Pascua. En la actualidad son 9.000 personas. Hace unos años atrás tenía solo 5.000, ahora son 9.000 personas. Sin embargo, están todos concentrados aquí, en la población de Hangaroa. Para que ustedes se den una idea de lo pequeña que es la isla, el aeropuerto empieza aquí y termina aquí. Es una pista de 4 kilómetros y se acabó la isla. O sea, si el avión no frena mucho, se va de la isla. ¿Ya? Entonces, ahora, obviamente no es la parte más ancha, o sea, podríamos decir más ancha de la isla, hay otras partes un poquito más anchas.
pero la isla es muy pequeña. Pero en toda la Polinesia no hay tantos monumentos arqueológicos como en esta isla. Si es la más pequeña de todas, ¿ya? Porque tiene 250 plataformas ceremoniales llamados ajus, 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. La más grande de todas pesa 180 toneladas y mide 23 metros de largo. Imagínense. Bueno, en este lugar nos pusimos a meditar aquí en el borde del cráter del volcán Ranocao, cerca de la aldea ceremonial de Orongo, donde se hacía todo el ritual, todo el ceremonial del Tangata Manu, del hombre pájaro. O sea, los 10 clanes de la isla tuvieron a resolver sus diferencias haciendo una suerte de Juegos Olímpicos, llamado pues el ceremonial del Tangata Manu. Cada uno de los clanes nombraba a un atleta, durante todo un año se preparaba para que en este ritual y ceremonial del hombre pájaro bajaran estos jóvenes el acantilado de 400 metros de altura, vertical, y se fueran nadando hacia unos islotes que están como a 2,5 kilómetros de la isla principal, se encaramaran en las piedras llenas de conchas como pudieran y llegaran a los nidos del gaviotín pascuense, tomaran el huevo del manutara, el huevo del gaviotín, se lo amarraran, o sea, se lo colocaran con una tela de vegetal en la frente, y luego nadaran de regreso los 2,5 kilómetros. Dicho sea de paso, aquí harto tiburón, por lo cual no es fácil llegar con el huevo puesto. Pero lo que no es fácil es llegar y después tener que subir 400 metros vertical, roca volcánica, toda cortante. Llegar aquí, a dicho sea de paso, las olas son inmensas. Hay olas de 5 o 6 metros de altura y con una violencia, ustedes no se imaginan, o sea, golpean contra el acantilado. Si tú realmente no calculas bien, la ola te aplasta contra el muro con huevo y todo. Entonces, subes aquí y cuando llegas aquí arriba, tienes que llegar con el huevo intacto. Lo entregas al jefe de tu clan. Y el que gana es el jefe del clan, no ganas tú. Claro, a ti te dan como premio la chica más guapa de la isla. Pero que el que gana es el jefe del clan, que pasa a ser el Ariki, el rey de la isla, por un año. Entonces recordarán ahí que en Venecia nombraban el alcalde durante un mes. Solamente duraba un mes el alcalde, ¿no? Pues aquí por lo menos duraba un año, ¿ya? Entonces nosotros nos pusimos a meditar aquí. Ahí me encuentro en el borde del cráter del volcán. El volcán tiene 1,5 kilómetros de diámetro. Y les digo, ¿no? Es agua dulce. Y estas plantas que ustedes ven sobre el agua dulce son totora. Totora ya es una planta propia del lago Titicaca, que está a casi 4,000 kilómetros de distancia de este lugar. ¿Cómo llegó la totora al interior de los cráteres de los volcanes propiamente de la isla de Rapa Nui? Pues eso es lo interesante. Entonces estábamos aquí, somos un grupo, unas 20 personas, ya 17 menos, o sea, si descontamos a los 3 canadienses. Ellos habían traído equipos de última generación, esto ha sido poco más de 3 semanas atrás, cámaras infrarrojas, cámaras ultravioleta, HD, 360 grados y todo. Está tomado de día, 11 de la mañana, pleno sol, solamente que con infrarrojo y ultravioleta se capta a 1,5 kilómetros dentro del volcán este objeto que está sobrevolando. El objeto, pues, tiene luces, está allí, pero el ojo humano no lo capta. O sea, lo capta la cámara infrarrojo y la cámara ultravioleta. Movimiento del objeto. La televisión del Canadá nos cedió estas imágenes para que las podamos utilizar. Ellos lo filmaron. De allí nosotros nos trasladamos siguiendo la costa oeste de la isla hacia un lugar que se llama pues Ajutepeu,
aquí ven ustedes, todo esto es una plataforma ceremonial, y aquí habían moais, estatuas muy grandes, todas ellas están caídas hacia adelante. Y en ese preciso momento, tanto la gente del Canadá como el grupo observa cómo el objeto sale de nube a nube. Sale este objeto, un objeto lenticular, con un brillo en la parte superior, o sea, pasa de nube a nube. O sea, lo pudo observar también pues, la gente del Canadá. Ahora, todo esto ocurrió hace pocas semanas atrás, y con la presencia realmente de estos periodistas, nosotros no los invitamos, ellos se invitaron solos, así que no podemos contabilizar las veces que los periodistas se invitan solos a nuestros encuentros y todo, solamente las veces que nosotros hemos convocado a la prensa. Con decirles a ustedes que, por ejemplo, en el 2009 estábamos en la zona rasal, en el Pirineo aragonés, 6 días de campamento, pues la primera quincena de diciembre, mucho frío, y vinieron de Telemadrid Ángeles Macua, Ángel Valcárcel, su camarógrafo y su sonidista, y vivieron una experiencia extraordinaria, ya que generalmente estos aparatos o estos seres ya tienen la particularidad de que de pronto la nave se estaciona, proyecta una de luz, forma un domo luminoso, y del domo luminoso salen estos seres e invitan a las personas a entrar. Los periodistas se apuntaron y se metieron los 3, y vivieron la experiencia de estar dentro de estos portales interdimensionales. O sea, ya no es lo que uno cuenta, es lo que cuentan los periodistas. Aquí una vista más de la isla de Pascua. Estos son los motus, o sea, los islotes. Miren ustedes el cráter del volcán, la población de Hangaroa, el aeropuerto Mataveri. Miren ustedes, aquí está la pista, miren dónde termina la pista y dónde empieza la pista. Es interesante todos los misterios y secretos pues, que tiene realmente la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua. Tiene muchos nombres, ¿no? Matakiterani, o sea, los ojos que miran al cielo, porque las estatuas no están mirando de frente, están mirando hacia el cielo. Y también se le llama Tepito o Tejenúa, o sea, el ombligo del mundo. Pues a esta isla que llegó el rey Hotumatua, él primero envió a 7 exploradores, algunos de ellos sus hijos. Y después, cuando ellos encontraron la isla, le avisaron al rey, y el rey con los catamaranes llamados pajis llegan a la isla. El rey Hotumatua, entre el siglo III y IV de la era cristiana, venía trayendo entre sus cosas unas 60 a 70 tablillas cojao rongo rongo, que son estas tablillas que ustedes están viendo aquí. Y tienen unos jeroglíficos muy peculiares. Con decirles a ustedes que en la desembocadura del río Indo, en el Pakistán, en las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, que tiene una antigüedad de 5000 años, se han encontrado los mismos jeroglíficos. Estos son los de la isla de Pascua, estos los de Mohenjo-Daro y Harappa. Son exactamente, o sea, no es que de cada 10 símbolos hay uno que coincide, se parece, no. O sea, la coincidencia es total, todos los símbolos se repiten. Y hay una diferencia, miren ustedes, de 3000 años entre un lugar y otro. ¿Dónde está el Pakistán? ¿Dónde está la isla de Pascua? ¿Dónde estaban las Islas Marquesas? ¿Cómo pueden estar conectados entre sí? ¿Cómo puede ser que reproduzcan exactamente la misma simbología? En el año 2006, a través de los mensajes que nosotros recibimos a través de las técnicas de la meditación, pues estos seres nos pidieron que fuéramos a la isla de Pascua, para que pudiéramos conectarnos con la historia oculta del planeta. A último minuto, un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a ir para una experiencia de contacto, ¿no? Y me llamó por teléfono, me dijo: don Sixto, me he enterado que ustedes van a ir a la isla de Pascua, que es parte de la 5ª región de Chile, es territorio chileno, ¿podría acompañarlos como escéptico, como observador? Y yo le dije: mire, doctor, hace muchísimos años que hay gente que considera que necesitamos, no solo yo, todo nuestro grupo, un psiquiatra urgente. Entonces, qué mejor que usted se ofrezca voluntariamente a acompañarnos. Entonces, él vino, y claro, el único prerequisito, la única condición es que él debía meditar con nosotros. Así que ya se imaginan cómo a las 7 de la mañana, todos los días en el hotel, el pobre psiquiatra tenía que estar meditando con nosotros. Entonces,
delante del psiquiatra, en una de esas meditaciones, recibí el mensaje psicográfico de escritura automática que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Él en ese momento, al verme recibir y después escuchar la lectura del mensaje, debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba, ¿cierto? Entonces, recibimos que al pie del volcán Poike, al lado del Ajo Tongariki, donde hay 15 moais que están en la actualidad de pie, que han sido vueltos a colocar en su lugar, o sea, toda la plataforma fue puesta en valor gracias al apoyo del gobierno del Japón, pues ahí nos encontramos con el psiquiatra, pues ahí se iba a dar este avistamiento de 2 ovnis. Ahí está el psiquiatra, pues estuvimos en el lugar, pero el día anterior, junto con el psiquiatra, nos fuimos al aeropuerto Mataveri, estuvimos en contacto con los militares del aeropuerto y les contamos que al día siguiente, pues al pie del volcán Poike, al lado del Ajo Tongariki, íbamos a tener un encuentro, un avistamiento de ovnis. Y ellos dijeron que qué interesante, vamos a estar atentos, dijeron los militares. Pues estuvimos en el lugar, aparecieron 2 objetos. Lo interesante es que éramos 25 personas, de las cuales pues estaba también el guía local, el señor Terangi, de la agencia Aku Aku. Aku Aku significa espíritu. Entonces allá son muy supersticiosos con respecto a los espíritus. Y estaba también el señor Daniel, el chofer del bus que nos había llevado a todos. Los 2 se fueron corriendo y se colocaron debajo del bus, del miedo que les dio ver los objetos. El psiquiatra quedó tan fuertemente impactado que al día siguiente, cuando llegamos al aeropuerto, salen los militares, la torre de control, y me saludan y me dicen, don Sixto, fue espectacular, lo tenemos filmado en la pantalla del radar. Entonces el psiquiatra dijo, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Hoy el psiquiatra ya no es más asesor científico de la Comisión de la Fuerza Aérea de Chile del tema OVNI, pero es parte de nuestro grupo y medita todos los días. Al año siguiente, en el 2007, volvimos a la isla de Pascua y ni bien bajamos del avión de LAN Chile en el aeropuerto Mataveri, ahí estoy señalando, esto es el borde del cráter del volcán Ranocao, que protege realmente el viento y todo, pues el aeropuerto. Aquí está el objeto que ha salido a plena luz del día, estamos hablando del mediodía, estoy señalándolo, estamos siendo recibidos en el lugar. Miren ustedes el objeto ovalado, aquí se ve casi como un disco, aquí está nuevamente el objeto. Los militares que estaban ahí también siendo testigos. Esto está en vídeo. Ustedes entren a un canal de YouTube que tiene mi nombre, Sixto José Paz Wells, y buscan el video de el ovni en la isla de Pascua. Y ahí aparecen los militares, ¿ya? Y ellos inmediatamente hablan con la torre de control. Ustedes están viendo lo que nosotros estamos viendo. Entonces la torre de control dice, ahora lo veo. ¿Ya? ¿Y qué es? Ni idea. Entonces, todos ellos fueron testigos del avistamiento del ovni. El objeto mutó, cambió de forma. Pasó de ser ovalado a un disco, terminó siendo un objeto triangular con esferas en la panza. Y en el momento en que estamos viendo todo esto, pues a miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra estaba apareciendo este agroglifo en la localidad de Alton Barnes. En el sur de Inglaterra existe pues una corriente de energía telúrica muy fuerte, muy poderosa, que viene desde la isla de San Miguel y cruza de forma oblicua al sur de Inglaterra. Pues nuestros antepasados, la gente en la antigüedad, hace 5000 años atrás, sabían que había esa corriente de energía telúrica y colocaron los más imponentes monumentos megalíticos tipo Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, a lo largo de toda esa línea de corriente de energía telúrica. Pues las piedras fueron traídas de Gales, o sea, de las canteras, estaban en Gales, a 400 kilómetros de distancia de la llanura de Salisbury. Arrastraron hace 5000 años atrás piedras de 20, 50, 60 toneladas, 400 kilómetros, para ponerlas en ese lugar. Hubiera sido más fácil que hicieran el monumento al lado de la cantera, pero no tenía sentido allí, pues. Entonces, y a fines de los años 60, a fines de los años 70, comienzo de los 80, empezaron a aparecer, primero en Australia, luego el sur de Inglaterra, y en la actualidad en más de 35 países, un fenómeno que es parte del tema OVNI, que es el fenómeno de los agroglifos, de los círculos de los campos de cosecha. ¿Cómo se sabe que esto no es un fraude hecho por 2 viejitos jubilados ingleses con un palito y una cuerda, que de noche a oscuras pues, se ponen a hacerlo?
Primero porque esto aparece al lado de monumentos prehistóricos. En todo el sur de Inglaterra, en esta zona de la corriente de energía telúrica, pues hay medio centenar de figuras en el paisaje cubiertas de piedra caliza para ser visibles del cielo, siempre con un ángulo de inclinación en las colinas para ser observado desde el cielo. Figuras de caballos, figuras de personas, y esto está resguardado por la policía y por el ejército. No hay nadie que pueda acercarse a este lugar sin que la policía y el ejército no lo detecten, porque pues zona arqueológica. Entonces, tanto los agricultores con sus mastines ahí, que son capaces de destrozar a cualquiera, como la policía y el ejército, inmediatamente reaccionaría si alguien se pone a hacer esto sobre los campos de cereales. Y era el mismo objeto que estábamos viendo nosotros en la isla de Pascua en ese momento. Claro, algún escéptico va a decir, seguro que pusieron a gente de su grupo en Inglaterra haciendo la figurita para que después coincidiera. Se puede pensar cualquier cosa, pero no es así. Han sido 9 veces a lo largo de todos estos últimos años que hemos estado en la isla de Pascua y hemos tenido experiencias, avistamientos muy, muy interesantes. Es un lugar mágico, se los recomiendo realmente, tanto, no solamente por el tema ovni, sino por el tema de portales interdimensionales, conexiones con otras realidades. La isla de Pascua es único. Bueno, toda la historia de la isla de Pascua, podríamos decir que la base sobre la que todos los libros científicos, sobre todos los estudios se apoyan, es sobre el libro de la isla de Pascua del padre del sacerdote misionero alemán Sebastian Engler. Él fue el que escribió, en base a haber entrevistado a los pocos sobrevivientes, ¿no?, de la isla de Pascua, o sea, podríamos decir, los originarios, las familias originales, las pocas que han sobrevivido, pues de la mortandad, de las epidemias, de la esclavitud, de todo. Lamentablemente, el padre alemán Sebastian Engler empieza su libro diciendo, este pueblo primitivo, con ideas grotescas, entonces no puedes tener realmente acceso a la verdad con semejantes prejuicios. Entonces, todo el libro es una crítica continua, ¿ya?, y un desprecio realmente a la población original de los Rapa Nui. Y realmente el tiempo demuestra que los Rapa Nui eran un pueblo muy sabio. O sea, los maoríes llegaron a moverse, o sea, eran navegantes insignes, conectaron Hawái, Nueva Zelanda y la isla de Pascua. Miren el triángulo tan inmenso del Pacífico. Ellos construyeron los catamaranes, estas embarcaciones doble quilla de alta velocidad, los pajis. Se movían conociendo las estrellas, tenían un conocimiento astronómico espectacular y además era un pueblo ecologista. Se vinieron trayendo sus gallinitas desde la isla de Jiva, sus plantitas, y como la isla donde su dios Makemake los quería era una isla realmente muy expuesta a los vientos que arrastran la sal y queman las plantas, ellos construyeron los llamados manabáes, que son estos círculos de piedra en donde tienen las plantitas adentro como pequeños viveros, y con ello comenzaron realmente a extender realmente la vegetación que a ellos les interesaba. Aparte, cultivaron en el interior de los cráteres volcánicos, que estaban bien resguardados, al interior de cuevas, ¿no?, que tenían los techos caídos, aprovechando la humedad que había. Tenían un conocimiento realmente de agua subterránea y todo. Era un pueblo muy culto. Ahora, en la isla de Pascua, dentro de los muchos misterios, de las 887 estatuas registradas, hoy en la actualidad se piensa que deben haber por lo menos 1100 estatuas. Muchas de ellas están enterradas. Uno a veces va caminando y ve una piedra, un montículo, y no sabe si es una estatua o no porque no se ha excavado. Todas las estatuas, la mayoría, ¿no?, de las estatuas, pues no tienen pies, todas terminan en los muslos. O sea, los dedos por debajo del ombligo y en el muslo, ahí termina la estatua. Pero esta estatua, que es el Moai Tukuturi, sí tiene pies, está sentado sobre sus talones. Tiene 3,5 metros de alto. Y miren ustedes, es una estatua muy similar a las estatuas Tiahuanaco. Todo apunta a pensar de que las culturas pre-incas de Sudamérica llegaron a la Polinesia y llegaron a la isla de Pascua, mucho antes que los incas, porque no solamente esta estatua nos está hablando de la cultura tiahuanaco, nos está hablando las
la totora que está en el interior de los volcanes de la cultura Tiahuanaco, ¿no?, que se desarrolló pues justamente alrededor del lago Titicaca. También en las tumbas del norte del Perú, de la cultura Lambayeque, la cultura Zipán, Sicán, Moche, Chimo, vamos a encontrar unas esferas de piedra muy similares a las que se encuentran en la actualidad en Costa Rica, las esferas de piedra, ¿no?, que están en la zona del Limón, frontera entre Costa Rica y Panamá. Pues estas esferas de piedra perfectas se han encontrado en tumbas de estas culturas del norte del Perú. Pues esas mismas esferas de piedra se han encontrado en la isla de Pascua. ¿Cómo llegaron allí? Ahora, cuando en 1722 se hizo el descubrimiento oficial de la isla de Pascua, a cargo de Jacob Royenben, un holandés, él cuenta que cuando llegó a la isla, está en su relato, la mayoría de la gente que se acercó a recibirlos en la orilla de la playa, todos tenían orejas largas. Y miren ustedes, el dibujante de Jacob Royenben dibuja las esculturas, las estatuas que fueron lo primero que ellos vieron. Y si se dan cuenta, son unas esculturas que tienen como chullos propios de los Andes, del Cusco, ¿ya?, que hace este tipo de estatuas. Pues, explorando la isla, caminando por la isla, descubrimos esta estatua, ya que tiene pues como los chullos propios de la gente de los Andes, ¿no?, y que está como bien escondidita, ¿no?, y es diferente obviamente a los moai clásicos. Cuando tú llegas a la isla, los guías locales, cuando tú lees los libros que se han escrito sobre la isla de Pascua, todos te dicen que cuando moría un ariqui, cuando moría un rey, un jefe de clan o el jefe de la isla, inmediatamente se le construía, se le tallaba un moai. Y se llevaba después ese moai, ¿no?, caminando, lo llevaban hacia su emplazamiento en los Ajus. Quedaba de espaldas al mar, mirando hacia tierra firme, protegiendo el clan o las poblaciones. Pero lo curioso es que en las faldas del volcán Rano Raraku, que es la cantera de los moai, hay casi 400 estatuas inacabadas. Si cuando se moría se tallaba uno, ¿cómo puede haber 400 estatuas? O sea, ni que estuvieran ofertando pues un stock amplio, por si acaso, y ahí venía el rey y dice, bueno, quiero esta, ¿no?, quiero esta otra, ¿no? Realmente va en contra de la explicación que generalmente se da. Miren ustedes, producción en serie. Miren, toda la montaña están todas las estatuas ahí, una tras otra, listas para salir justamente al mercado. Pero la información que se tiene, lo que está en los libros es que cuando se moría, se le mandaba a hacer su estatua. Recién ahí. ¿Por qué tantas estatuas juntas? El tamaño de las estatuas. Ya vieron ustedes que las estatuas están enterradas. En las décadas de los años 50, Thor Heyerdahl hizo la expedición noruega, excavó uno de los moai que están en las faldas del volcán Rano Raraku. Aquí están las manos, aquí está el ombligo, y el muslo termina aquí, aquí se acabó la estatua. Pero miren el tamaño de estatua que es, la cantidad, o la gran parte de la estatua que está enterrada, pues en el lugar. Y para aquellas personas que lamentablemente cuelgan en internet cosas que no son ciertas o porque nunca han ido al lugar y no conocen, aquí ven ustedes que las estatuas tienen tatuajes en las espaldas. Tatuajes que representan al dios Makemake, que representan al Tangatamanu, al hombre pájaro, al Manutara, el pájaro fragata, pero la estatua termina aquí. O sea, si estuviera la luz apagada, pues sería más fácil que vieran ustedes que la estatua termina aquí. O sea, termina en los muslos. He tenido oportunidad con los arqueólogos de entrar en las trincheras y ver todas las estatuas, pues donde terminan. Ahora, ¿cómo llevaban las estatuas y las desplazaban 14 kilómetros, 17 kilómetros hacia los ajus, hacia las plataformas ceremoniales? Se utiliza generalmente a la isla de Pascua como el ejemplo de la destrucción del medio ambiente, de que los Rapa Nui, en su obsesión por, y eso también lo dice pues el padre Sebastián Engler, en su obsesión de construir estatuas cada vez más grandes y hacer más estatuas y colocarlas en los ajus, en los centros ceremoniales, acabaron con toda la vegetación, deforestaron la isla, cortaron todos los árboles, las palmeras y los usaban como rodillos para llevar
a las estatuas a sus emplazamientos. Pues, según las leyendas, los ariquis, los reyes, tenían el mana, un poder mental tan especial que podía hacer de que las estatuas fueran caminando. Pues resulta ser de que hoy día se encuentran estos caminos que son mejores que los que el gobierno de Chile hizo para llevar a los turistas en los autobuses. Caminos, pero perfectos. Y ellos amarraban la estatua, a pesar del tamaño que tenían, la amarraban y grupos, o sea, 3 grupos, hacían de que la estatua fuera caminando, balanceando entre 5 y 6 grados, y así la llevaban 14, 17 kilómetros a sus emplazamientos. Aunque usted no lo crea. Pues en Hawái se ha hecho el experimento. Se talló una estatua, ya de casi 3 metros y hay como de 4 toneladas, y la amarraron y la llevaron caminando. Y le hicieron avanzar 100 metros. Un grupo de estudiantes. O sea, entonces, si ellos pues no necesitaban los árboles ya para hacerle trineos que no hubieran soportado el peso de la estatua, tampoco rodillos de palmeras que tampoco hubieran soportado. Entonces, si ellos no acabaron con su ecología, con el medio ambiente, ¿quién realmente fue el que desforestó, el que realmente acabó con toda la vegetación de la isla de Pascua? Aquí me encuentro precisamente, miren ustedes, en el camino hay estatuas que están caídas, o sea, más de una vez se les rompió la estatua. O sea, no siempre pues lograban que llegara intacta, ¿no? Tanto el padre Sebastián Engler como todos los investigadores y todos los relatos que hay dicen de que en el siglo XVI, 1500, hubo guerras tribales que terminaron por destruir todos los ajos y centros ceremoniales y derribar todos los moais. O sea, comenzaron a pelearse entre ellos y lo mejor que pudieron hacer fue derribar sus moais. Es como ahora que se dice de que la rivalidad que hay entre chiitas y sunitas, ¿no? Tanto sobre todo en Irak, más que en Irán, pues está haciendo que se pongan bombas, pues hasta en las propias mezquitas. Jamás un musulmán, por más que sea chiita o sunita, va a poner una bomba en las mezquitas. Entonces, ¿quién lo está poniendo? Se llama la CIA. ¿Recuerdan ustedes que en la época de George Bush, cuando la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, desaparecieron 40 toneladas de explosivos de los arsenales norteamericanos allá en Bagdad? Y el senador norteamericano le dijo, señor presidente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser posible que hayan desaparecido 40 toneladas de explosivos? Son 40 toneladas nomás, no pasa nada. Y comenzaron a aparecer los coches bomba y todo ahí en Irak. Qué raro, ¿no? O sea, claro, yo voy a la casa de un vecino que me cae mal, ya le tiro piedras, le rompo varios vidrios y dejo las piedras en el jardín del otro vecino. Entonces sale y dice, mira, me han tirado, me han roto los vidrios y todo. Caramba, ¿cómo puede ser posible? Oiga, vecino, ¿y están las piedras ahí? ¿Usted por qué me rompió? No, yo no rompí, y las piedras aquí. Y se ponen a pelear entre ellos, y yo feliz y contento, ya conseguí que se pelearan entre ellos. Así un poquito lo que está pasando allá. Bueno, se dice entonces que hubo guerras tribales. Falso. Que cayeron en el canibalismo porque acabaron con todo el medio ambiente. Ellos no lo acabaron. Falso. No es cierto lo del canibalismo. Lo de los huesos humanos, cráneos humanos, es porque ellos no incineraban a todos los cuerpos. Ellos tenían cuevas familiares donde guardaban cráneos y huesos. Yo he entrado en esas cuevas, he visto, ¿no?, con la autorización de los Rapa Nui, he visto los cráneos humanos, los huesos metidos, y hemos entrado justamente con el Travel Channel. Sin embargo, la impresión que se llevó el mundo occidental, los barcos tanto ingleses, holandeses, alemanes, norteamericanos, españoles que llegaron a la isla de Pascua, es que había canibalismo, porque había muchos cráneos humanos metidos en cuevas. Eran sus osarios, eran sus tumbas particulares, familiares. Y eso de que ya se habían derribado todos los moai y se habían destruido todos los centros ceremoniales en el siglo XV, producto de esas, siglo XV, XVI, de 1500 y entre 1400 y 1500, producto de estas guerras y conflictos, es falso. Y sin embargo está en todos los libros. Miren ustedes, en 1770, en la expedición española a cargo del capitán de fragata Felipe González de Aedo, llegan a la isla y cartografían toda la isla. ¿Y qué es lo que encuentran? Los moais de pie con sus pucaos encima. Estos pucaos no son gorritos. Lo que pasa es que los pascuenses usan el pelo largo y se lo amarran tipo cebolla. Entonces, estos pucaos son de piedra escoria roja, traída de las canteras del Punapao.
Y cada una de estos como sombreritos o peinaditos pesan 2,5 toneladas. Así que no solamente había que llevar la estatua caminando 14 kilómetros, 17 kilómetros, ponerla de pie encima justamente de los ajos, sino encima ponerle el gorrito o el peinadito encima. Y ya en 1770 todavía estaban los Moai de pie. En 1774 el capitán Cook llega a la isla de Pascua y viene acompañado de un dibujante alemán, William Hodge, y él dibuja lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Las estatuas de pie con sus pucaos encima. Pero no que ya en el siglo XVI, el siglo XV, se habían derribado todos los Moai, ya se habían destruido todos los ajos. ¿Y esto? Lapérouse, un diplomático francés, llega a la isla de Pascua en 1786 y encuentra los Moai de pie con sus pucaos encima y los dibuja. Es más, Lapérouse presenta sus descubrimientos en la isla de Pascua, y se puede ver claramente cómo toda la vegetación de la isla estaba completa. Los árboles, las palmeras, todo estaba en su lugar. En 1786, no que habían habido guerras tribales, no que habían acabado con el medio ambiente, que habían caído en el canibalismo. ¿Cómo puede ser posible un pueblo experto navegante y siendo todo el mar alrededor de la isla de Pascua tan lleno de todo tipo de peces? Es impresionante la cantidad de peces que hay. Con decirles a ustedes que un filete de pez vela o de atún, ¿ya? Pues no vale nada, realmente baratísimo ahí en la isla de Pascua. O sea, lo más caro son las verduras. Entonces, ¿cómo puede haber caído en el canibalismo? ¿Quién dice eso? ¿A quién le consta? Pues realmente, ¿quién acabó con la vegetación de la isla de Pascua? ¿Quién destruyó realmente los Moai? El Moai Hoa Hakananaia, robado de Orongo el 7 de noviembre de 1868 y trasladado en el barco inglés HMS Topaz, capitaneado por Richard Asmond Powell, quien lo llevó al Museo Británico en Inglaterra. Eso en 1868. 1886, el barco norteamericano US Mohican, pues saqueando todas las casas de Orongo para llevarse todas las pinturas rupestres, las estatuas, todo lo que se podían llevar. Pero ellos eran un pueblo ignorante, un pueblo verdaderamente con ideas poco civilizadas y todo. ¿Quién es el poco civilizado ahí? En 1872, Pierre Loti, marino francés, acompañó a la fragata La Flor a la isla de Pascua. En 1872, supuestamente en 1860, y 1862 llegaron barcos esclavistas a la isla de Pascua y se llevaron a todos los ariquis, a los jefes de los clanes, al arique principal, a todos los hombres cultos que eran capaces de poder leer las tablillas Cojao Rongo Rongo, y se llevaron a la cuarta parte de la población, y que no superaba las 4.000 personas, y quedó la isla en el caos absoluto. Sin embargo, miren, en 1872 Pierre Loti dibuja a la población, a los ariquis, con sus cetros en forma de remo. Las estatuas todavía están de pie, con sus pucaos encima. Pero ¿cómo? Si te cuentan a ti otra historia. Miren ustedes el grabado de Pierre Loti del año de 1872, están las estatuas ahí de pie, miren ustedes con sus pucaos. Y este es el documento más revelador de todos, dibujado por el propio Pierre Loti. El momento en el cual la marina francesa, miren, con sus fusiles y todo, comienzan a derribarles uno a uno los Moai de la isla de Pascua, los franceses. Ya para esto, en 1862, los misioneros católicos franceses, al ver la veneración que tenían los Rapa Nui por sus tablillas Cojao Rongo Rongo, se las pidieron que se las mostraran, que las reunieran todas, las sacaron de las cuevas y todo, y se las quemaron. No estoy hablando de Torquemada, no estoy hablando de la Edad Media, la Inquisición. Estoy hablando de 1862. Por orden del obispo, las quemaron. Entonces, ¿quién realmente destruyó la isla de Pascua? ¿Quién quiso acabar con la cultura Rapa Nui? El mundo occidental, el mundo civilizado.
Y mire ustedes, toda la población ya está pero frenética, están pero desesperados. Y miren cantidad de gente que supuestamente ya no había casi nadie en la isla. O sea, nada de la historia que se nos ha contado en la isla de Pascua es real. Esto lo he contado ya en la isla de Pascua y la directora del museo del padre Sebastián Engler, como la directora de la biblioteca, me han pedido por favor urgente que les envíe 2 ejemplares de la novela para tenerlo ahí en un lugar como importante y destacado así que yo he dicho, yo se lo voy a llevar personalmente, no se preocupen, dentro de poco. Cuando llegó, como le decía, Jacob Royman a la isla, cuando llegó el capitán Cook, cuando han llegado a Edo, la Perú, Pierre Loti, la mayoría de la población eran orejas largas. En 1920 murió la última de las orejas largas de la isla. Y en todos los libros te dicen que en las guerras tribales, los orejas cortas, los Hanao Momoko, mataron o acabaron y extinguieron a los Hanauepe, a los orejas largas. Solamente se logró salvar uno, Ororoina, y se escondió. ¿Cómo puede ser posible que llegan los europeos y lo primero que encuentran son que la mayoría de la población son orejas largas? Cuando supuestamente ya hacía 200 años atrás se habían extinguido. Entonces hay cosas que no encajan. ¿Por qué nos quieren dar una historia que realmente no corresponde a la realidad? Los barcos europeos y norteamericanos, incluso los barcos balleneros, llegaban a la isla, mataban gente, secuestraban mujeres y usaban la madera para arreglar sus barcos y después lo utilizaron como carbón. Por eso se acabó la vegetación de la isla, pero no la acabaron ellos. Ahora, cuando Francisco Pizarro llegó al Perú, venía acompañado de varios cronistas, uno de ellos Pedro Sarmiento de Gamboa, y este cronista aprovechó para entrevistar a los patricios de los incas, a los nobles de las descendientes de los linajes de las panacas reales, y ellos le contaron, o sea, esta gente noble tiene las orejas largas, o sea, les llaman los orejones, y ellos le contaron de que en la época del Inca Tupac Yupanqui, Tupac Amaru, Amaru significa serpiente, Tupac Amaru Inca Yupanqui, el padre de Huayna Cápac y abuelo de Huáscar y Atahualpa, este Inca extendió el imperio de tal manera que abarcó Ecuador, Colombia, Perú, la mitad de Chile, el norte de Argentina, Bolivia, y en todo ese territorio tan vasto solamente habían 12 millones de personas, nada más. Entonces él quiso expandir aún más el imperio hacia el antisuyo, hacia la selva. El sol cuando sale por el este es anti, o sea al mediodía es inti, cuando se sumerge en el mar es conti. Por eso la expedición de Thor Heyerdahl con Tiki. Conti el mar, Tiki las estatuas de la Polinesia, que en la isla de Pascua adquieren ese nombre, podríamos decir, original de los Moai. Entonces, este Inca quiso expandir el imperio hacia la selva, para lo cual envió 40.000 guerreros que bajaron de las montañas del Cusco hacia el Madre de Dios, hacia un departamento pues, de la selva, ya de la selva alta, que es increíble, la reserva de biosfera del Manu, que es todavía territorio en gran medida inexplorado, y envió otra expedición con 20.000 guerreros en 400 balsas, pues hacia la Polinesia. Y se emocionó tanto el Inca que también se embarcó y él también se fue. Y el viaje duró entre 9 meses y 1 año. Y el Inca descubrió pues grupos de islas y las llamó Ninachumbi y Yahuachumbi. Chumbi en el idioma quechua de los Andes es cinturón y el Ninachumbi es cinturón de fuego. Descubrió atolones volcánicos. En las islas Gambier, en Mangareva, pues existe la leyenda de un rey llamado Tupa, que vino de Oriente en muchas balsas y trajo conocimiento y plantas y todo. Es curioso porque en estas islas, tanto la isla de Pascua como las islas Gambier y todo, se consume el camote y tiene el mismo nombre que en la costa norte del Perú. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, en la isla de Pascua también, o sea, existe una bahía que se llama la bahía de Bayú y hay un canal que se llama Teaba Nuo Tupa, el canal del rey Tupa. Tiene el recuerdo de un rey que vino de Oriente con muchas balsas y llegó a la isla. Ahora, cuando los 40.000 guerreros
descendieron de las montañas del Cusco, ¿no? Perdón. Vamos a ver si funciona esto así. Cuando el ejército de los incas descendió hacia la selva, pues encontraron un territorio hostil, ya sea por los animales, los mosquitos, los bichos, los ríos torrentosos. Las tribus indígenas de esta zona de Paititi, ¿no? Realmente era gente que desde la jungla misma los atacaba. Entonces al final los incas lo único que pudieron hacer fue una alianza diplomática con las tribus de la selva, con el gran Yaya, con el gran señor de Maraví, el gran señor de Mojos, el gran señor del Paititi. Y a los incas se les permitió construir una última ciudad de penetración, al estilo del Machu Picchu, pero en las selvas del Madre de Dios. O sea, son varias ciudades, pero la última de ellas, en la parte más distante, la ciudad de Painquinquín. Generalmente se le llama Paititi, pero toda la región se llama Paititi. Más bien, la ciudad se llama Painquinquín, que significa donde uno es uno mismo. Pues resulta ser de que el 21 de febrero del año 2002 salió esta publicación. Manuscrito jesuita añade indicios sobre la existencia de El Dorado. Roma, Agencia F. Esto es un artículo real, publicado realmente en el periódico. El descubrimiento de un manuscrito del siglo XVI en el archivo romano de la Compañía de Jesús ha arrojado nuevos indicios sobre El Dorado, la mítica ciudad de los incas que una expedición pretende ahora localizar en la espesura de la Amazonía peruana. Lamentablemente siempre se confunde el mito del Dorado, ¿no? Hay dos leyendas del Dorado. Una es colombiana, un cacique chipcha en Colombia llamado Guatavita. Él todos los años se cubría de polvo de oro su cuerpo y con unas tinajas de oro y una embarcación toda enchapada en oro se iba hacia el centro de un lago de origen volcánico, la laguna de Guatavita, que está cerca de Boyacá, y hacía las ofrendas al lago, y él se tiraba al agua y se iba nadando hasta la orilla para demostrar que tenía la suficiente constitución física y energía para seguir gobernando su pueblo. Antes de que llegaran los hermanos Pizarro, entre ellos Hernando, Gonzalo, a toda esta zona, buscando realmente El Dorado, que les llevó a descubrir por parte de uno de sus capitanes, Francisco de Orellana, el río Amazonas, pues ya a Guatavita lo habían asesinado otros caciques y se acabó la leyenda del Dorado colombiano. Mientras que en el Perú, ya desde el momento en que allá pues por 1526, 1528, pues comienzan a ver las primeras expediciones de Francisco Pizarro y su gente tratando de buscar el reino de oro de los incas. Entonces ellos cuando comienzan a descender pues en la playa, tanto en el sur del Ecuador, en el norte del Perú, venían ellos trayendo la guerra bacteriológica sin saberlo. Venían trayendo la viruela. Y la viruela se extendió. Antes de que Francisco Pizarro y su gente pelearan con los incas, ya el virus de la viruela, o sea, ya comenzó a extenderse y mató 1 millón de personas. Entre ellos al inca Huayna Cápac, o sea, el hijo de Tupac Inca Yupanqui, y al heredero al trono Ninan Cuyuch, de tal manera que el imperio de los incas quedó acéfalo, sin cabeza visible. Entonces los nobles de los incas, los orejones del Cusco, eligieron de entre los 100 hijos que tenía Huayna Cápac, tenía muchas esposas, pues a Inti Cusihualpa Huáscar como el nuevo inca. Pero los ejércitos imperiales de los incas, que estaban acantonados en el Ecuador, que estaban enfrentando insurrección de tribus aborígenes como los chachapoyas, como los cañaris, tenían su propio candidato, otro hijo de Huayna Cápac, que era Atahualpa, hijo del inca con una princesa quiteña. Entonces, el imperio de los incas no se reponía de la terrible mortandad producto de una epidemia, y vino una guerra civil que mató a otro 1 millón de personas. O sea, en cuestión de pocos años murieron 2 millones de personas de esos 12 millones repartidos a lo largo de tantas naciones. Imagínense. Entonces, y claro, llega Francisco Pizarro y su gente, pues y el reino estaba en un caos absoluto.
Dice la noticia, el documento supone la confirmación histórica de la existencia del Paititi, nombre dado por los indígenas a la ciudad construida en oro de la que tuvieron noticia los primeros conquistadores españoles, según el periodista y explorador Jacek Palkiewicz, que se prepara para viajar a la región. Bueno, primeramente, no es cierto, o sea, los incas nunca hablaron de la ciudad del Paititi, hablaban del Painquinquín, donde uno es uno mismo. Y no decían que la ciudad fuera de oro. Lo que pasa es que uno de los hijos de Huayna Cápac, con la muerte de Huáscar y Atahualpa cuando estaba capturado ya por Francisco Pizarro y su gente, mandó a matar a todos sus hermanos para que no pusieran a nadie en su reemplazo. Entonces hubo una cacería ya de parientes de él. Entonces uno de los más jóvenes era en este caso un príncipe llamado Choque Auqui. Choque significa dorado y Auqui príncipe, el príncipe dorado. Entonces, aconsejado por los sacerdotes también del templo del Coricancha, Choque Auqui se fugó a través de unos túneles y galerías que salen por debajo del Cusco y se fue llevando a sacerdotes, a vírgenes del sol, algunos hombres leales a él, y a través de esos túneles se fueron hacia Paucartambo. Allí se quedó una parte de toda esta gente, fundaron una comunidad llamada Los Queros, la comunidad del santuario, cuidando a más o menos 5.000 metros de altura el camino hacia el valle Cochnipata, hacia el valle que lleva hacia el río Pilcopata, hacia el río Alto Madre de Dios, hacia las nacientes del río Sisquibenia, donde se encuentra la ciudad de Painquinquín. Y hasta ahora se encuentra esa comunidad de Los Queros, allí arriba de Paucartambo, a más de 5.000 metros de altura. Esa gente está ahí. Y todos son descendientes de los sacerdotes ya y las vírgenes del sol, ¿no?, que estaban en el templo del Coricancha. Se trata de la prueba, de una prueba de gran validez que nos hace trabajar en nuestro proyecto, dice Palkiewicz, ¿no?, con más entusiasmo todavía, aseguró hoy a la agencia EFE. Empeñado este explorador en la organización de una expedición científica que a partir del próximo mes de junio recorrerá la inaccesible región selvática de la cuenca del río Madre de Dios en Perú. Este señor se molestó muchísimo porque los indios machiguengas, o sea, la zona está poblada por una tribu que se llama machiguengas. Machu significa antiguo, como Machu Picchu, montaña vieja. O sea, son los antiguos, o sea, los antiguos incas. Machiguenga, Genga es inca, incas antiguos. Son los remanentes del ejército que envió el inca Tupac Yupanqui, que después se mezclaron con las poblaciones locales y quedaron en la zona. Entonces los machiguengas, parte de su idioma todavía es el quechua, pues cuando llega este señor ya y le dice, bueno, lléveme ustedes, guíeme y todo por la selva. Muy bien. Entonces los llevaron a las pirámides Paratuari, que son unas formaciones naturales, producto del plegamiento de la corteza terrestre, y al llevarlos allí, los iban alejando cada vez más y más y más lejos de las nacientes del río Sisquibenia. Entonces siempre los llevan a cualquier parte, menos a donde quieren ir. Y eso a este señor le molesta muchísimo. ¿Ya? Y aparte que les molesta, ellos han querido poner helicópteros, avionetas y todo, y cada vez que tratan de acercarse a la zona, inexplicablemente se torna tormentosa, hay rayos, los instrumentos se vuelven locos, como si fuera una especie de triángulo de las Bermudas en tierra firme. Entonces, cuando ellos se enteraron de que nosotros íbamos a hacer una expedición, pues y que teníamos contacto con estos seres y teníamos la autorización para llegar, pues nos ofrecieron el oro y el moro, ya para que o sea, acompañarnos, incluso nos ofrecían llevar todos equipos y todo. Y naturalmente nosotros no aceptamos porque íbamos pues invitados realmente a través de mensajes y todo a esta zona para tener una experiencia no solamente con extraterrestres, sino con otras entidades. Y obviamente pues no lo tomaron muy a bien estas personas, ¿no? O sea, no estuvieron muy contentos de nuestra, o sea, de lo que nosotros les contestamos a estas personas, ya que ellos han hecho muchos viajes, han gastado mucho dinero y bueno, obviamente no funciona. Según la transcripción del manuscrito que ofrece el último número de la revista italiana de arqueología Arqueo, los jesuitas llevaron a cabo la conversión y bautizo de los habitantes del Paititi, localidad situada a 10 días de viaje de Cusco, Perú. La descripción de un reino muy rico y adornado de oro y de su lujosa corte aparece en el relato del jesuita Andrés López, incluido en el tomo primero de Peruana Historia, 1567 al 1625, según fue descrito en su día al general de los jesuitas y al Papa, quien otorgó a la orden la exclusividad
para evangelizar la zona, esta del Paititi. La crónica del religioso español cuenta cómo el rey del Paititi, tras convertirse, ofreció construir una iglesia hecha con bloques de oro macizo y que incluso la vajilla era de este metal. Para el arqueólogo italiano Mario Poglia, que reside desde hace 3 décadas en Perú y es autor de la investigación, el manuscrito inédito supone una prueba de la existencia real de la mítica ciudad cuya localización exacta los jesuitas trataron de mantener secreta para evitar una fiebre de oro. Esta es una de las fuentes del libro, ya, por lo cual, como ven, son fuentes reales que se han utilizado para escribir ya el libro del Santuario de la Tierra. Es así que los incas habían ya construido una última ciudad de penetración, Painquinquín, y a ese lugar fue donde se trasladó Choque Auqui, el príncipe dorado, con su gente. Ciudades incas en la selva hay muchísimas, pero la última es esta. ¿Ya? O sea, esta que están viendo ustedes, por ejemplo, es el Templo de la Luna, que está detrás del Machu Picchu. O sea, justamente lo estamos utilizando ya como una imagen ilustrativa, porque cuando ustedes vean ahora las fotos que les voy a mostrar de las ruinas del Paititi, la vegetación la ha hecho puré. ¿Ya? Entonces, esto es como está después de que los continuamente le quitan la desmaleza. Entonces queda así. Pero con maleza van a ver ustedes cómo está. El templo del Coricancha en el Cusco, donde estaba un gran disco de oro. Ese disco de oro era muy importante para los incas. No solamente era un símbolo, tenía realmente ciertas propiedades como una especie de herramienta paranormal. El templo del Coricancha, pues posteriormente se construyó el templo Santo Domingo. O sea, los dominicos fueron los que terminaron construyendo el convento y monasterio de Santo Domingo de Guzmán sobre las ruinas del antiguo Templo del Sol. En ese Templo del Sol estaba pues el gran disco de Paititi, o de la selva, o sea que terminó realmente en Painquinquín. En los últimos años se han hecho descubrimientos en la selva. A 6 días de camino del Machu Picchu, uno llega a este lugar que se llama Choque Quirao, o sea, el recinto del Dorado, recordando justamente a este príncipe. Pero es solamente una pequeña población, pues camino hacia la selva. Es interesante porque en la zona del Madre de Dios y muy cerca de donde es, o sea, el camino hacia las nacientes del río Sisquibenia, donde se encuentra esta ciudad perdida de los incas, tanto los colonos provenientes del Cusco, del Valle de la Concepción, como los propios tribus indígenas, como los huachipaires y los machiguengas, hablan de que toda la zona está resguardada por el espíritu de una mujer, a la que ellos llaman la mujer de Dávalos. Curioso, ¿no? Porque Dávalos, un apellido de origen navarro, y que estaría vinculado, tendría una conexión celta, y que tendría también una conexión con la historia de Avalon, del rey Arturo. Pues la mujer de Dávalos sería como la mujer o el espíritu o la entidad que da el aval a los que se acercan a la zona, la que autoriza realmente que alguien pueda entrar o no. Los indígenas dicen que han visto a esta mujer de luz ahí en la selva y realmente no permite que cualquiera pueda acercarse a la zona. Este mapa del siglo XVI se encontraba pues allí en el Cusco y desapareció. Se lo robaron unos turistas. Por lo menos eso es lo que dice. Este mapa, hecho en cuero, en todo el marco del mapa dice, ¿no? Corazón del corazón, tierra india del Paititi, a cuyas gentes se les llama indios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Si ustedes se fijan, donde dice India, no es India, pues está separado, dice India, como en el día. Y donde dice indios, también está indios, separados. Entonces, corazón del corazón, a ese disco que estaba dentro del templo del Coricancha, se le llamaba corazón del corazón. Y ese disco, según toda la información que se ha recopilado y todo, habría sido llevado desde el Coricancha hacia la ciudad del Painquinquín. Entonces, corazón del corazón, tierra en el día de Paititi, a cuyas gentes se les llama en Dios, llenos de Dios, gente muy espiritual. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno porque es un reino espiritual. Aquí hay una serie de montañas, miren, incluso aquí hay una montaña azul, muy peculiar, muy especial. Acá hay ríos, acá hay otras montañas. En el centro del mapa hay un guerrero, su mujer y su perro.
Acá está la luna, acá está el sol, y de alguna manera aquí, o sea, aquí tenemos como algo profético, ¿no? Dice, estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear, donde el burgués solo encontrará comida, y el poeta tal vez pueda abrir la puerta, cerrada desde antiguo del más purísimo amor. Abajo en el extremo del lado derecho dice, aquí puede verse sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles. Mensaje críptico que muestra que el viaje a esta zona es un viaje iniciático, en donde es más importante el viaje en sí que el resultado final, que siempre será consecuencia de todo el viaje. Pues recuerden, el guerrero, su mujer y su perro, la montaña azul. Esta es la montaña azul. Llegamos hasta aquí, y al entrar aquí en esta jungla, bueno, protegiendo de los mosquitos, aquí tengo esta piedra tallada, encontrada ahí. Toda la ruta está marcada por rostros corazón, que recuerda el gran disco de oro de Paititi, o sea, corazón del corazón. Entonces aquí pueden ver, en este muro, llamado el muro de Pucharo, pueden ver ustedes que hay rostros corazón, corazones con rostros humanos. No es que sean románticos los incas, nada por el estilo, sino esto era una señal para llegar a este lugar. Los incas construyeron la ciudad no en cualquier sitio. Se les dio la autorización para construirla en las nacientes del río Sisqueveña, porque según las tribus aborígenes, allí vivían los Pacopacuris, los hombres vestidos de blanco, los guardianes del conocimiento oculto, la orden blanca. Gente que guardaba el conocimiento de la historia de la humanidad y que estaba esperando quien lo mereciera para entregarle la posta. Entonces, aquí estoy mostrando el rostro corazón, y volviendo a mi piedra, la piedra está tallada con el rostro corazón. Pero como nosotros la idea no era traerse nada, lo dejamos todo en su sitio, lo fotografiamos, pero no llevamos nada. Estas piedras son muy valiosas, o sea, hasta eso es valioso, hasta una piedra tallada, pero ahí todo se quedó en su sitio. Ahora, por un momento dejamos el Paititi y volvemos a la isla de Pascua. En la isla de Pascua, en los últimos tipos de Moai que se construyeron, o sea, podríamos decir que la fase más evolucionada de los Moai, las estatuas tienen orejas largas. En el estudio genético que se ha hecho de los maoríes que habitan en la isla de Pascua, por lo menos de la gente que ha mantenido el lazo original, las familias originales, los pocos sobrevivientes de las familias originales, su código genético muestra ya que hubo dos grandes corrientes migratorias que llegaron a la isla. Una de origen maorí y otra que aparece en la isla más o menos entre el siglo XIII al XIV, o sea, siglo XIV al XV, o sea, estamos hablando de 1400 al 1500, proveniente de Sudamérica. Entonces, esto coincidía con la llegada de alguna gente pre-inca a la isla de Pascua, o a los propios incas con el rey Tupac Inca Yupanqui. Y con esta segunda corriente migratoria es que aparecen los orejas largas, los Hanauepe, en la isla de Pascua. Si esto es así, este es el canal de Teabanotupa, del rey Tupa, que recuerda la llegada de este rey. Thor Heyerdahl hizo una embarcación de Totora, del lago Titicaca, salió del puerto del Callao y las corrientes marinas lo llevaron directamente a la Polinesia. Al final del aeropuerto Mataveri está este aju o plataforma ceremonial. A diferencia de los demás ajus, tiene un ángulo de inclinación tipo talud, de este lado, o sea, un ángulo de inclinación como los muros incas. La perfección de los muros, estilo inca, es el aju binapu. Y lo más interesante es que es el templo del sol de los incas. El monumento, las paredes laterales son redondeadas, como las encontramos en Sacsayhuamán, las encontramos en Ollantaytambo o en Machu Picchu. Solamente que las piedras de los muros laterales fueron sacadas y colocados para artificialmente extender el edificio y reciclarlo, convirtiéndolo en un aju. El Templo del Sol terminó convirtiéndose en un aju. Ahí tenemos a un grupo de gente
ya que me acompañan haciendo una práctica de percepción extrasensorial para percibir justamente esto de conectarse, ¿no?, con la historia que está grabada en el lugar. O sea, hay prácticas que permiten que uno pueda sintonizarse con la historia oculta. Aquí nos encontramos con el volcán Rano Raraku, que es la cantera de los Moai. Según los mitos Rapanui, pues una gran nave en forma de esfera, ¿no?, descendió del cielo, trayendo a los primeros habitantes de la isla, mucho antes que llegara el rey Jotomatua, que eran unos hombres reptil, que fueron como deportados y exiliados aquí en la isla. A estos primeros habitantes de la isla, o sea, los 7 exploradores que envió el rey Jotomatua, encontraron algunos de estos seres y les llamaron los woke, los espíritus rebeldes, o los moko, los hombres lagarto. El último viaje que hicimos nosotros hacia Painquinquín, hacia la zona del Paititi, lo hicimos pues bajo la protección y bendición de los queros. Aquí vemos a doña María Apaza, la única alto misayo de la tradición andina. Alto misayo es aquellos sacerdotes andinos que son capaces de comunicarse con los seres del cielo, que pueden de alguna manera captar el mensaje de los apus, de los espíritus de las montañas, que pueden hacer oráculos, hacer profecías, que pueden sanar gente, que pueden leer incluso las hojas de coca en las mesas de despacho. Aquí Santiago Quispe, el sobrino de doña María Paza, es el hijo de don Mariano, o sea, el más importante altomisayo pues actualmente, ¿ya? Y él es un pampa misayoc, o sea, es de una categoría un poco más baja, o sea, él ayuda en todos los rituales. Y Manuel es discípulo de Santiago. Entonces, ellos al saber que nosotros íbamos al Paititi, pues ya no se despegaron de nosotros, nos acompañaron a todos lados. Incluso me pidieron que me emparentara con ellos, entonces me hice padrino en sus hijos, y en un ceremonial muy especial en la zona de Rakchi, esto es al lado tiene su propio lago sagrado artificial, muy similar a lo que ocurre allá en Egipto, en el templo de Amón en Karnak, que tiene su lago, el templo mayor del dios Viracocha, hoy bastante desmantelado lamentablemente. Las piedras fueron llevadas para hacer iglesias, monasterios y cosas, pero allí, citados por los queros, ellos hicieron un ceremonial, una mesa de despacho, me pusieron el poncho de los queros y en nombre de todo el grupo, pues realmente ellos bendijeron el viaje que íbamos nosotros a hacer. Había una piedra del Paititi, aquí esta piedra negra, el símbolo del disco de oro del Paititi también lo tenían allí. Entonces hicieron todo un ritual de protección, con doña María Paza y con don Santiago Quispe. El camino que nosotros utilizamos es curioso porque el chofer ya dijo: yo conozco un camino, un atajo, ya, por donde vamos a ir muy bien y más rápido, ya, pero no que el otro camino, el camino que siempre se hace, ¿no?, siguiendo hacia Oropesa, no es el mejor, tranquilos que por ahí es. Entonces nos llevó por este lugar y después cuando llegamos a Paucartambo nos enteramos que habían dinamitado la montaña, ya, y la montaña se había caído y había hecho que varios camiones se habían caído hacia el abismo y todo. Si nosotros hubiéramos ido a la hora en que debíamos ir, pues se hubiéramos muerto. Así que teníamos una protección muy especial. Ese es el camino que hicimos para llegar hacia Paucartambo. Este es el observatorio, es un mirador, ¿no?, muy bonito. Se traduce como el observatorio del corazón. De ahí tienes una vista muy bella de los nevados, pero desde atrás del Valle Sagrado. Aquí estamos en Paucartambo, este es un puente del siglo XVII, y aquí habían 2 cruces. Esta está ya destruida totalmente, pero esta está intacta. Es curioso porque la cruz de piedra tiene una serie de grecas, y está abierta en la parte superior y en los costados. En el año 2010 nosotros llegamos y nos encontramos con esta cruz así. Sin embargo, 2 años antes,
en los círculos de los campos de cosecha apareció la misma cruz, solo que estaba cerrada. O sea, en el 2008 estaba cerrada, en el 2010 ya estaba abierta, pero esto es del siglo XVII. Como en el siglo XVII ya sabían que para el 2010 la ruta, el camino iba a estar abierto porque contábamos con la bendición de los queros. Ahí estamos en la zona de Paucartambo, o sea, realmente un lugar extraordinario, maravilloso, bellísimo, en el Parque Nacional del Manu. Allí los queros me habían dado hojas de coca para hacer un ritual que se llama el Quintu, que es una ofrenda a la Pachamama. Teníamos que ofrendar a las 4 direcciones y hacia los apus, los espíritus guardianes de ese lugar, porque ese es el sitio donde termina la parte de la cordillera, podríamos decir, o sea, la parte de la sierra, y ya empezamos a bajar hacia la selva. Entonces es la zona de 3 cruces. Estamos haciendo el ritual, las hojas de la coca, no tiene nada que ver con la cocaína por si acaso. Este es el camino, ya parte de la ruta del camino que hicimos. Miren ustedes, parte del camino se hace atravesando ríos, parte del camino es río. Ya nos estaban esperando en la zona de 250 los machiguengas. Gente de nuestro grupo creó una ONG hace muchos años atrás para reunir mucho dinero, ya, o todo el dinero que se pudiera, para enviarles ya ayuda a los machiguengas, motores para sus embarcaciones, para que tuvieran dinero para poder comprar embarcaciones y todo. Y esta gente amiga nuestra, gente de Valencia, gente de Castellón y todo, pues han estado apoyando mucho a los machiguengas. Y miren ustedes, ahí nos estaban esperando, ellos nos llevan por el río. El río, miren ustedes, es realmente bastante, o sea, tiene rápidos. Miren el ovni que se nos apareció ahí, ya de día nos estaban acompañando los muchachos. Como dejamos el río principal y comenzamos a entrar por el río Palotoa, luego al Pantiacoya, luego al Rinconadero y finalmente al Sisquibenia, hay partes donde el río corre muy rápido pero es poco profundo y hay que empujar las embarcaciones, hay que bajarse y empujar. Veníamos trayéndoles cantidad de donativos de todos nuestros grupos del mundo para ayudar a la comunidad, machetes, ropa nueva, cuadernos para los niños para la escuela, ¿no? Ropita y todo, bueno. Y claro, también les dimos un donativo económico para que nos permitieran y nos acompañaran también llevando pues parte de la carga por los ríos. No es fácil ir contra corriente y subir por estos ríos. Hay veces que ya hay profundidad. Esta es toda la ruta, el río Alto Madre de Dios, la entrada por el río Palotoa, las comunidades de Palotoa Teparo, ahora hay 2 comunidades aquí machiguengas, el río Palotoa, después ya se junta con el río Pantiacoya, luego llegamos aquí hacia el río Rinconadero, luego y vamos a seguir por el río Sisquibenia. Y esta es la zona donde está el muro de Pucharo, es una piedra gigantesca llena de petroglifos en la entrada del cañón que resguarda el espíritu femenino de la mujer de Dávalos, o sea, la dama de la selva, ¿no? Hemos hecho este viaje 3 veces, o sea, el 1990, 2005 y 2010. El recorrido son 240 kilómetros, con 30 kilos en la espalda. Entonces uno termina hecho puré. Y gran parte del trayecto es por pantanos que están llenos de pececitos, ya con unos dientes muy afilados. Y está lleno de serpientes y de todo tipo de bichos. Si tú estás en armonía, pues no te pasa nada, ¿no? Ahí estoy mostrando ya la entrada del cañón, o sea, aquí atrás está la gran piedra de Pucharo. Y lo interesante es que aquí, a nosotros en la selva, se nos apareció uno de estos altomisayos, uno de los guardianes de la tradición inca de los queros, y él fue el que nos dio la bendición para avanzar. Y en todo momento fuimos guiados nosotros por un guerrero, su mujer y su perro, tal como lo mostraba el mapa, pues, del siglo XVI. Él se llama Miguel, como el arcángel Miguel, y es un huachipaire. Y ella es machiguenga. Son 2 etnias que se han unido. Esta es la llegada hacia el muro de Pucharo. Todo esto está lleno de petroglifos. Ahí estamos haciendo prácticas
ya para captar la historia que está grabada en el lugar. Hay que tener mucho cuidado porque todo este sitio estaba llenecito de serpientes verdes, de 1 metro, que son mortales. Te pican, te matan instantáneamente. Entonces había que andar con cuidado para no pisarlas. Si tú no las pisas, o sea, si no las agredes, no te atacan. Pero si tienes la mala suerte de pisarlas, ya, y todo, pues puede ser mortal. Miren ustedes la cantidad de rostros corazón. Y hay, aparte de esos rostros corazón, hay otros petroglifos como este. Y que tiene mucho que ver con lo que está pasando, lo que está apareciendo en los agroglifos en Inglaterra y en muchas otras partes del mundo. Esto lo que refiere es el tiempo real y el tiempo alternativo. Los mayas habían profetizado en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro del adivino, del brujo jaguar o de las cosas que están por suceder, el final de un ciclo cósmico el 21 de diciembre del año 2012, donde una energía extraordinaria procedente del Hunapku, del Sol central de la galaxia, llegaría a nuestro sistema solar, llegaría a la Tierra y haría de que la Tierra cambiara de frecuencia. Y los mayas ya profetizaron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Y este aeróglifo hace referencia a eso. Aquí ven ustedes, por ejemplo, esta espiral, ¿no?, como una serpiente de 2 cabezas. Pues este aeróglifo apareció también en el año 2002 y ustedes recordarán que cuando Hernán Cortés llega a la corte de Montezuma, en Tenochtitlan, lo que se repetía mucho para los aztecas era la serpiente de 2 cabezas, porque según la mitología o la cosmovisión de los aztecas, de los nahuatlacas, mexicas, chichimecas, el tiempo en el universo es como una serpiente de 2 cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza se va a terminar comiendo a la otra, lo que tenía que ocurrir, según la profecía maya, el 21 de diciembre del año 2012. Y es interesante que esta misma forma ha venido apareciendo en el cielo sobre Rusia, sobre China, sobre Noruega. Se ha dicho que son misiles rusos y todo. Rusia ha dicho que no es así. Y estas formas en el cielo como un recordatorio de que nos estábamos acercando realmente a este giro del tiempo. Ahí estoy mostrando el muro de los símbolos. Está Miguel señalando los símbolos. Y este en particular muy interesante. Miren ustedes, este de aquí. Porque este símbolo aparece mucho en la isla de Pascua. Está tallado, representa al dios Makemake, al creador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el símbolo del Makemake? No es que se pareja, ¿ya?, de la isla de Pascua allí en el Paititi. Porque sabemos que la gente de los incas que llegó a este lugar también habría llegado a la isla de Pascua. Y toda la zona, toda la ruta, ¿ya?, y siempre sentíamos la protección de una fuerza que nos iba abriendo el paso. En todo el camino íbamos encontrando esto: corazones. Y esta piedra sí me la traje, eso sí, confieso que me la traje. ¿Por qué? Porque la piedra es una escultura, una pequeña escultura inca del rostro de un alien. ¿Ya? Justamente por esa particularidad es que me la traje. Aquí vemos ya cómo el grupo parte del recorrido, hay que hacerlo cruzando los ríos. Miren ustedes el cañón de Pucharo, realmente que se va estrechando. Hay partes que no hay orillas, entonces hay que meterse realmente en el río, y con las mochilas pesadas te puedes meter, pues son unos pozos de varios metros de profundidad. Guiados por los indígenas, por los machiguengas. Hay que andar con cuidado con el río porque están estos muchachos, ya son bastante grandecitos, son de aquí hasta por acá, y son negros, son unos caimanes negros. Entonces, cuando estás en el río, pues a veces se meten algunos de ellos a hacerte la compañía. Entonces ahí está el grupo avanzando. Miren ustedes por dónde había que cruzar. Son 120 kilómetros de ida, 120 kilómetros de vuelta. Hay que atravesar grietas, lugares increíbles. A veces hay que tener cuidado porque cuando menos lo piensas ya tienes tú encima cientos de hormigas, pues del tamaño de un dedo meñique encima del cuerpo, o varias tarántulas. Ya, entonces hay que irlas sacando de encima para que no te acompañen. Y en la ruta siempre las señales.
Después de 4 kilómetros cruzando el primer cañón, los machiguengas generalmente no siguen más porque comienza la selva a hablar. Se escucha como mucha gente cantando y todo, entonces se asustan y ya no siguen más. Y de un cañón sigue otro y bueno, y es una ruta bastante dura y difícil. Y comienzan a aparecer ya los indicios arqueológicos, las piedras trabajadas. ¿Bien? Piedras formando ángulos de, como si fuera un rompecabezas, los muros incas. Que lamentablemente pues las raíces de los árboles han destruido los muros, han destruido las escaleras y todo. Aquí vemos una piedra, o sea, una piedra maqueta inca. Y que lo que nos muestra aquí es la imagen del Machu Picchu. Ahora, solamente que esta piedra tallada está a 200 kilómetros del Machu Picchu. Y está a la entrada justamente ya de Painquinqui. O sea, este descubrimiento inédito, ¿no?, lo hizo el grupo, pues llegando a la zona. Miren ustedes las piedras talladas, la perfección de las piedras. Y encontramos evidencias de los jesuitas en el lugar. Encontramos estas piedras. Miren ustedes. Lo curioso es que nosotros éramos 13 personas más los dos guías indígenas que esta vez sí aceptaron acompañarnos y cruzar el cañón, cosa que fue bastante extraño. Y entonces éramos 15 personas y encontramos esta piedra que era el 1, debíamos ser una unidad, y el número 5, que es el número de la magia, de la transformación. Éramos 15 personas. Ahí está Calixto mostrándonos el camino para entrar en la jungla, que se torna totalmente oscura, intrincada. Hasta los hongos tenían forma de corazón, ya era el colmo, ¿no? Imagínense ustedes. Este es un altar inca, que si ustedes lo miran de costado, es la forma de un rostro mirando hacia el cielo. O sea, esto está acostado, mirando hacia el cielo. Y a la distancia se puede ver justamente la meseta del Panteacoya. La ciudad está aquí atrás. Lo que vimos era solamente los antecedentes, lo que uno va encontrando en el camino antes de llegar aquí. Y toda la ruta está marcada con piedras talladas por los incas, como marcadores, o sea, sigan la flecha. Miren ustedes, ahí están las piedras. Y aquí está la ciudad, bajo la vegetación, y el rostro que asemeja precisamente un moai de la isla de Pascua. Pero obviamente un mega moai. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en Machu Picchu, recordarán que el Machu Picchu ya también aparece en una maqueta. O sea, donde está la pirámide del reloj solar del Intihuatana, hay una piedra trabajada que tiene justamente la forma del Huayna Picchu y de toda la forma de la ciudad y todo, ¿no? Entonces, el Machu Picchu es una ciudad con 216 edificios y la montaña del Huayna Picchu, la montaña joven, da la impresión de que fuera un rostro mirando al cielo. Pues exactamente es lo que también uno encuentra allí en Paititi, una montaña con un rostro mirando al cielo. ¿Y la isla de Pascua qué es? Los ojos mirando al cielo. Las damas que nos acompañaban fueron las primeras en meterse en la selva. Teníamos que perseguirlas nosotros. Y eso que íbamos sin ninguna arma. O sea, íbamos realmente con las manos desnudas. Y aquí encontramos mesas de piedra, muros de piedra, ¿no?, escalones de escaleras. Ahí están los escalones, cubiertos por la vegetación. Hachas de piedra. Habían piezas de cerámica y todas rotas y todo. Y estando allí, pues apareció la dama de luz, la dama de Dávalos. Esto era todo vegetación y de pronto tanto Miguel como Calixto nos dijeron, miren, entonces nos giramos y de pronto de la selva comienza a asomar, lo hemos visto, así aparecer despacio, 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 saliendo de la vegetación, la forma de una mujer, ¿no?, muy alta,
delante de todos nosotros. Fue increíble, fue un momento mágico, extraordinario, ahí en Painquinquín. Pues toda esta aventura, ya de forma novelada, más todos los lugares colaterales que también se han ido involucrando en esta historia y que todos tienen un mensaje, pues aparecen ahí en el libro. Y como les digo, todos estos lugares son ciertos, todos estos viajes son reales. Y muchas experiencias que se mencionan ahí, ya, si no al detalle, pues realmente son ciertas, solamente que son difíciles de contarlas y difíciles que las crean. Sobre todo de todo lo que nos dijeron. Así que ahí va, para que las lean y las vivan. Pues aquí tienen ustedes el testimonio gráfico de estas experiencias. Miren ustedes el estado en que quedaban los pies después de haber recorrido ya muchos días metidos en los ríos, caminando sobre las piedras y todo. Y miren cómo estaban los cuerpos. Es que como hay mucho bichito, ya, entonces las picaduras están a la orden del día. Esto que parece la luna es una nave que vimos pasar muy bajo encima nuestro, saliendo del cañón. Cuando entramos al cañón, la noche anterior la vimos entrar y cuando salimos del cañón volvió a salir detrás de nosotros. De este lugar salió la nave. Y bueno, nos dijeron a nosotros de que toda la experiencia que habíamos tenido la íbamos a poder contar ya desde lugares muy importantes. Entonces, a los pocos días, a los 3 días de haber regresado de la selva y de las montañas, fui invitado por el Congreso de la República de mi país. Fui acompañado de 2 de los compañeros que estuvieron conmigo allá en Paititi, en Painquinquín, y en el Congreso de la República dando mi conferencia. Bueno, para muestra basta un botón. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando uno, aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros salíamos de la tienda de campaña por las mañanas tempranito, estaban las huellas de los jaguares, de los osos, todos alrededor de nuestras tiendas. Y nunca fuimos agredidos por ningún animal, por ninguno. O sea, bueno, los mosquitos tenían que comer, pues, ¿ya? Pero realmente no hubo ninguna agresión, a nadie le pasó nada. Y como le digo, hay expediciones científicas, expediciones pues, de investigadores, de exploradores, que gastan millones, o sea, millones de dólares con equipos y todo. Nosotros el presupuesto, o sea, era ridículo, ustedes no se imaginan los presupuestos que teníamos nosotros. Realmente hacíamos una bolsa común, dábamos algunas conferencias, el dinero de las conferencias se juntaba para poder financiar el viaje, pero era muy poco, y con eso, aún así, con las ayudas de los grupos y todo, se hacía ayuda a los pueblos indígenas y a la vez llegábamos a cumplir nuestro cometido. Entonces hemos entrado y salido de la selva hasta 3 veces, como les conté, ¿no? Ha habido también otros compañeros que han hecho otros viajes, pero en la selva todos los días llueve, y llueve varias veces al día. Cuando nosotros llegamos, o sea, cada viaje que hemos hecho, cuando llegamos, deja de llover instantáneamente. Y hasta por 14 días deja de llover. Y cuando nosotros regresamos, empieza a llover detrás de nosotros. Y de tal manera que en muchos lugares donde no se puede pasar, el río baja para que podamos pasar nosotros. Y ni bien pasamos, sube el nivel del agua. Esas cosas tan increíbles, ¿ya? Uno dice, no, pero estás hablando de Moisés cruzando el Mar Rojo. Bueno, primeramente Moisés no cruzó el Mar Rojo, cruzó el Mar de Cañas. En aquel entonces no había el canal de Suez, pero eso es otra historia. Pero ese tipo de cosas las hemos vivido nosotros, increíbles, maravillosas, espectaculares, que después de cada viaje decíamos, ¿cómo? O sea, ¿quién nos mandó a estar aquí? ¿Ya? Y rezamos destrozados y todo. Y pasaba el tiempo y decíamos, ¿cuándo volvemos? Así, y no por masoquistas. Sí. En esas conexiones del grupo con
las piedras para ver si se canalizaba información sobre la historia de las piedras? ¿Conseguisteis? Naturalmente, toda la información que ustedes van a encontrar en el libro El Santuario de la Tierra es toda la información que extrajimos de las piedras, tanto en la isla de Pascua, como en la Cueva de los Tallos en el Ecuador, como allí mismo en Cusco y en el Paititi. Sí. Deduzco usted es elegido, pero el resto del equipo también. Sí. O sea, nosotros hacemos una convocatoria a todos nuestros grupos a nivel mundial, se hace una lista de todos los que tendrían disponibilidad de tiempo y están en buenas condiciones físicas, de entrenamiento y todo. Entonces se hace una lista, por ejemplo, de 40, 50, 60 personas. Y le pedimos a los guías, a los extraterrestres, que ellos seleccionen quiénes de toda esa gente pueden ir. Y así es que se han escogido las personas que van. ¿Hay cualquier fechas? Eso sí, ellos también dan las fechas. Y se tiene que respetar las fechas. Porque nosotros hemos tenido que hacer 3 viajes, ya, o sea, 14 días cada viaje. Debimos haber hecho un solo viaje. Ellos dijeron que fuéramos en 1989 y nos dieron la fecha exacta para ir en 1989. Entonces se formó el grupo para ir, ¿ya? Pero yo estaba dando unas conferencias en El Salvador, en Centroamérica, y fue el día de la ofensiva final de la guerrilla salvadoreña. Entonces me encontraba en San Salvador en medio del conflicto, caían los obuses, las metrallas y todo, yo estaba ahí, entonces no podía salir de la ciudad estaba sitiada. Entonces me comuniqué con mis compañeros en Perú diciendo, no voy a poder ir, vayan ustedes nada más. Entonces, cuando yo llegué ya después de 15 días que terminó pues el conflicto y todo, por lo menos ya la tensión bajó, llego a Perú y el grupo no había viajado. Estaban esperando querían ir conmigo, como que yo iba a ser la patita de conejo, ¿ya? Entonces yo les dije, pero ¿por qué no han viajado y todo? No, es que estábamos esperando que vinieras tú. Es que ya se pasó la fecha que ellos nos pidieron que fuéramos. Ya no. Entonces el grupo de todas maneras dijo, pero vayamos de todas maneras. No, es que ya no estamos en la fecha. Ahora hay que preguntarle una nueva fecha. Aún así, una parte de ellos se fueron y hicieron el viaje. Y no pudieron pasar. La selva se les cerró completamente. Ya entonces se consultó y nos dijeron que la siguiente fecha era el año siguiente. Ya, y nos dieron otro mes para hacer el viaje y todo. Y obviamente logramos cruzar, avanzamos, pero cuando llegamos a la ciudad, al pie del rostro, la selva se cerró y no nos permitió pasar. Estábamos ahí y no podíamos pasar. ¿Ya? Tuvimos que regresar. ¿Ya? Entonces cuando regresamos al muro de Pucharo, los símbolos, el jefe de la tribu nos dijo pues que si la selva se cerró hasta ahí es porque hasta ahí nomás teníamos que llegar. Entonces se hizo otro viaje, eso fue en el 90. Estuvimos esperando hasta el 2005. Y en el siguiente viaje, la selva se nos abrió. Y avanzamos con una facilidad, descubriendo un montón de cosas. Y de pronto, delante de nosotros vimos como la selva se cerró. Se nos permitió avanzar más o menos del viaje anterior, más o menos 300 metros. 300 metros en la selva es muchísimo. Ustedes creen que no, pues 300 metros no es nada. 300 metros en la selva es muchísimo. Ya para una selva tan intrincada. Pero igualmente se nos cerró. Encontramos un camino inca todo de piedra, o sea, pero un camino perfecto y todo de piedras trabajadas y todo lindísimo, los altares y todo, pum, 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 y de pronto, delante nuestro, vimos cómo se cerró la selva. Entonces, hubo que esperar hasta el 2010, en donde se nos dijo que, y recién a esa vez, con la bendición de los queros, que son los guardianes de la ruta y todo, fuimos y se abrió todo. Todo se abrió. Ya fuimos, entramos, volvimos, regresamos, hicimos de todo. Nosotros mismos no lo podíamos creer. Es que hablas del número 15, del 90 al 2005 hay 15 años, luego 5. Sí, pues todas esas claves numéricas las van a encontrar también en el libro. ¿Hay algún lugar en el mundo paralelo? Naturalmente, santuarios de la tierra hay en todas partes. O sea, aquí ustedes tienen en la montaña de Montserrat, en Cataluña, es un santuario de la tierra. Está lleno de túneles, galerías, hay seres del mundo intraterreno, ya de esta orden blanca, de la hermandad blanca, los retiros interiores, dentro de la montaña de Montserrat. Y algunos de los monjes del monasterio de Montserrat saben de toda esa otra realidad. Y saben que la montaña también tiene portales interdimensionales. Es más, hay un cuadro dentro del museo de sitio de Montserrat en donde se ve claramente la montaña con las piedras tan peculiares que tiene, abiertas como si fueran dedos de una mano,
dirigidas hacia el cielo. Y arriba se ve en la parte alta de la montaña unas capillas, unas ermitas que no existen. O sea, o sea, en la realidad no existen. No existen en esta dimensión, pero en otra dimensión sí existen. Entonces, si tú entras en un estado alterado de conciencia, no consumiendo ningún tipo de alucinógeno, en un estado de meditación, de trabajo interior, es diferente, tú puedes llegar a entrar en esa otra realidad, ¿ya? Tanto físicamente, como mentalmente, como astralmente, espiritualmente, como quieras. Ustedes tienen lugares para contacto extraterrestre tan peculiares y tan especiales como el Valle de Arán, ahí en Cataluña. Es un lugar espectacular para esto. Como también el Puig Campana, cerca de Benidorm, como Peñagolosa, en Castellón de la Plana, para contacto extraterrestre, pero también para experiencias interdimensionales y también como un santuario de la Tierra. Peñagolosa, la montaña de Peñagolosa en Castellón de la Plana. Y lo más curioso es que la montaña de Peñagolosa parece una ola de mar. Cuando tú dibujas una olita, tiene esta forma, es un cerro torcido. Pues en el Códice Boturini, el Códice de la Peregrinación de los aztecas, se dice que cuando los aztecas abandonaron la antigua Aztlán, una isla continente yendo a los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer, cuando ellos llegan a Mesoamérica y empiezan su peregrinaje, pues llegan al cerro de Culiacán, en Sinaloa, y la montaña ya es un cerro torcido, tiene la misma forma que Peñagolosa. Y esa era la entrada, ya por la cual entran los aztecas a un sistema de túneles y llegan a un lugar que se llama las Siete Cuevas, o Chicomostoc, una ciudad intraterrena, donde sabios maestros intraterrenos les dan a ellos sabiduría y conocimiento, a los aztecas, a los nahuatlacas, mexicas. Pues una montaña idéntica es la que encuentran ustedes aquí, ya en Castellón de la Plana, o sea, cerca de Valencia. Y ahí hemos tenido encuentros, experiencias extraordinarias. Y podría dar una cantidad de lugares solamente aquí en España, o sea, los hay muchísimos. Y al final no importa mucho, no depende mucho del lugar, depende de la preparación de las personas, ¿ya? Porque incluso hasta en una casa, cuando hay niños pequeños o adolescentes en plena pubertad o madres gestantes, se abren portales interdimensionales, ocurren fenómenos de poltergeist, ocurren muchas cosas. Ahora, ¿qué más si estás en un lugar donde hay cruces de línea de energía muy poderosos? Lugares donde hay fuentes de agua, donde ha habido culto en la antigüedad a vírgenes negras o el culto a la madre tierra. Recuerden ustedes que las primeras representaciones de la divinidad en el Paleolítico, en el interior de las cuevas, eran esculturas femeninas de caderas anchas y senos prominentes. Dios fue antes mujer que hombre. Aunque a los varones nos pueda chocar eso, ¿ya? Pero la visión original era de un Dios femenino, más que masculino. Por eso también el personaje central de este libro es Esperanza. Y su nombre tiene mucho que ver con lo que todos necesitamos en un mundo como el nuestro, esperanza. Entonces, Esperanza, el personaje de Esperanza, para mí es la suma de muchas mujeres de mi vida. Mi madre, ya que también le gustaba explorar, mi hermana, Rosy, ya que casi la describo, la apariencia de Esperanza es la de mi hermana Rosy, que falleció, pero tiene el comportamiento aguerrido y todo de mi hija Yarim, de la sabiduría y la inteligencia de mi hija Tanis, tiene la dulzura y el amor y la intuición y esa capacidad que tiene mi esposa la Marinita, con la que estoy felizmente casado hace ya casi 40 años, más 7 años novios. Entonces, probablemente es la suma de todos esos personajes femeninos, ya, las que llevaron a crear este personaje. Y es una reivindicación realmente también a la mujer en una época como esta. Entonces, en este libro trato de reivindicar a los pueblos indígenas, trato de reconstruir una historia que es falsa, o sea, una historia que tal como se nos ha contado realmente no corresponde a la realidad, y que cualquier persona que utilizando este libro como un manual comience a buscar, a verificar todas las claves que aquí se mencionan, incluso las claves que están en el monasterio de Silos en Burgos, ya va a decir, oye, todo está aquí, todo está... O el que vaya ahora al Vaticano, ya con el último capítulo, y tome en cuenta las claves que aquí se mencionan y que nadie las ha mencionado antes, ya se va a quedar de espaldas porque va a decir, oye, ahí estaban. ¿Alguna preguntita, algún comentario que quieran hacer? Bueno, los invito a leer la novela, ya que, como les digo, es en gran parte
una aventura real y una aventura interior y que recién comienza. ¿Verdad que sí?